queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Después de los saludables avisos que hemos dado en el último video acerca de cómo reconocer a los que son en realidad sacerdotes de Satanás y no del Señor, y cómo huir inmediatamente del trato con esos sujetos, vamos a dar ahora las reglas santas de conducta cuando, con la gracia de Dios, encontramos un verdadero sacerdote. Verdadero sacerdote del Señor, ante todo, sacerdote válidamente ordenado. Es decir, que sin ninguna duda tiene el sacramento del orden sagrado. Ustedes saben, después de todo lo que hemos venido estudiando acerca de lo ocurrido desde la muerte del Papa Pío XII y la invasión, la usurpación de la sede romana y toda la escala jerárquica, en esas conferencias maravillosas del padre Ramiro Rivas. ¿Saben ustedes el daño inmenso que se ha producido a nivel doctrinal y litúrgico? El cambio en los sacramentos y sobre todo el cambio tremendo que se ha hecho en el sacramento del orden sagrado. Vamos a dejar link a la conferencia del padre Ramiro Rivas en donde toca justamente ese tema. Es necesario, hermanas, recurrir siempre a sacerdotes en donde uno no tenga ninguna duda de la validez de la ordenación, que tengan el rito verdadero. Supuesto entonces que lo hayamos encontrado, y esto les rogamos que lo pidan al Señor, que Él les va a acercar un sacerdote de verdad. Supuesto entonces que lo hemos encontrado, que lo hayamos encontrado, es necesario prestar atención a estas delicadezas que debemos guardar siempre. Porque recuerden, queridas hermanas, nosotras nos hemos consagrado al Señor. Nuestro trato habitual debe ser con Él y con nadie más. Y en la medida en que nos centramos en Él, en su palabra, en la Sagrada Escritura, y vamos haciendo de la palabra santa nuestro alimento, como nos enseñan los monjes, los primeros monjes y los monjes de verdad, en la misma medida en que vamos haciendo eso, con la gracia de Dios, Él mismo se digna tomar la dirección de nuestra alma. Es lo que debe suceder. Eso es lo normal. Por lo tanto, la función del sacerdote que hayamos encontrado para consultar, fíjense el término que utilizamos, consultar aquello que nos genere duda y que no podamos resolver por nosotras mismas en ese trato habitual con el Señor, es lo que debemos ahora prestar atención a cómo debe ser esa consulta y ese recurso al sacerdote que el Señor nos acerque. Me voy a basar en estas advertencias preciosas del padre Nicolás Gru en el Manual de las Almas Interiores. Les vamos a dejar link también para que puedan
recurrir a esa obra. Muy importante. Dice el padre Gru, en el trato y comunicación con el director espiritual, hay que tomar ciertas precauciones y evitar ciertos peligros. Siempre tratándose de personas consagradas, debemos guardar estas advertencias. Para no abusar de tan santa comunicación. Fíjense el término que utiliza. Para no abusar de tan santa comunicación. Porque, repito, nuestro trato habitual, nuestro dueño del alma y nuestro primer director espiritual es Dios mismo. Escuchándolo en su palabra, prestando atención durante el día al sacramento del momento presente, como nos enseña también otro santo sacerdote, el padre Cosade, en el abandono a la providencia divina. Prestando atención, es ese nuestro camino ordinario, habitual, de escuchar al Señor y de dejarnos conducir. Amén de, por supuesto, la autoridad concreta bajo la cual estamos, autoridad externa. Pero el trato del alma continuamente tiene que ser con el Señor. Así que no hay que abusar de esta comunicación con aquel sacerdote al cual recurrimos cuando necesitamos clarificar algún aspecto de la vida espiritual. Primera regla, entonces, que nos da el padre Gru en este manual de las almas interiores. La primera regla que debe seguirse consiste en no tratarse ni verse a no ser por necesidad. Y al hacerlo, traten entre sí solo de cosas espirituales. Comentemos un poquito esto. Fíjense la importancia absoluta que todos los verdaderos pastores, padres de las almas, dan a la intimidad que las almas deben tener con Dios y que no debe ser perturbada por ninguna cosa externa, incluido un sacerdote al cual uno consulta. No tratarse ni verse a no ser por necesidad. La atención habitual del alma, el trato habitual tiene que ser con el Señor. Y cuando se necesita clarificar algo de nuestra vida interior, solo tratar de eso, nada más, evitar todo otro tema que salga de la esfera de la vida espiritual. No se trata de una amistad, no, es muy concreta es muy concreta la relación que tenemos que tener con aquel sacerdote que se encargue de nuestra alma. Solo por necesidad y al tratarlo, solo cosas espirituales. Es decir, no hay acá dependencias de ningún tipo. Esto es muy importante, hermanas, sobre todo para las que son más jóvenes. Es muy común esto, que como que se ponen como tontas en torno a algún sacerdote, por más santo que sea. A veces pasa, sí, lógico. Uno necesita algún ejemplo, un ejemplo de pastor. Entonces las más jóvenes suelen caer, deslizarse hasta estas cosas más naturales, como si fuera una amistad, un deslumbramiento. Pues no, eso debe ser corregido. No se debe generar ninguna dependencia hacia ningún sacerdote. Y por acá tenemos un pequeño aviso, entonces también. Cuidado con aquellos sacerdotes que generan dependencia.
en las almas a las que asisten. Cuidado. Mal signo. Generar dependencia no es de Dios. Cuidado con eso. Segunda regla. La segunda regla debe ser respetarse mutuamente y no permitirse jamás familiaridad alguna, por inocente que parezca, procediendo en todo con suma gravedad y circunspección. Muy importante esto. ¿Eh? Ninguna familiaridad. Estamos en el terreno de almas consagradas. Así como no debemos permitir familiaridad en ningún aspecto con laicos, tampoco entre nosotros, tampoco, hermanas, entre los miembros de la misma comunidad. Hay familiaridades que son nocivas, más de orden natural, que no tienen por qué estar presentes entre los miembros de un instituto. Pues mucho menos aquí con el sacerdote que se encargue de nuestra alma. No familiaridad alguna, sino proceder en todo con suma gravedad y circunspección. Referido solo al tema puntual que no hemos podido nosotras resolver. Tercera regla, que ha de observar la persona que quiera ser convenientemente dirigida. Cuando uno recurre, debe manifestar todo lo que sucede en su interior, ¿no? Sin escatimar nada. Cuarta regla. Obviamente, cuando uno pide consejo, debe asumirlo, ¿no? Obediencia, obediencia a las cosas que el director indique. Quinta regla. No hay que aficionarse con afecto puramente humano al sacerdote que sea, sino estar siempre dispuesto a verse privado de su dirección cuando Dios le exija este sacrificio. Volvemos entonces a la independencia sana que hay que tener. No aficionarse humanamente con una afición natural propia de una persona seglar. No, 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 tampoco, porque en vida cristiana ni siquiera a nivel seglar hay que permitir estas aficiones naturales. No, todo tiene que ser sobrenatural. Entonces, repito la quinta regla, jamás aficionarse al sacerdote que sea con afecto puramente humano, sino estar siempre dispuesto a verse privado de su dirección cuando Dios lo requiera. Porque estamos habitualmente tratando con Dios en nuestra soledad interior. Recuerden, el recurso a una consulta espiritual tiene que ser por necesidad y solo tratar de esa cosa que nos inquiete. Nada más. Y hay una advertencia también muy preciosa. El director espiritual ha de ser ante todo un alma de profunda vida interior. Cuando no se lo encuentra, es preferible estar sin director, a que se trate de un alma relajada y carente de vida interior. Fíjense ustedes, esto es clarísimo. Siempre se ha enseñado esto. Cuando no se encuentra un sacerdote que realmente tenga vida interior, profunda vida interior, sabio y con vida interior, pues es preferible estar sin ninguna consulta externa, ¿no? Sino recurrir al Señor. Hermanas, los tiempos que estamos viviendo
Si bien esto es enseñanza de toda la vida de la iglesia, se aplican especialmente a lo que estamos viviendo, en donde son contados con los dedos los verdaderos sacerdotes a los que uno puede recurrir. Y muchas veces no están cerca. Pues eso es una gran ventaja, le voy a decir. Claro, porque impide que haya afición más allá de lo que sea necesario. Ninguna afición tiene que ver. Ningún tipo de apego. Por eso, cuando el sacerdote está lejos, es el mejor sacerdote al que uno puede recurrir. Se evitan montones de problemas, mire. Estas normas, queridas hermanas, son de una importancia capital, por eso se las traemos. Repetimos, esto es enseñanza de siempre de la iglesia, pero especialmente debemos prestarles atención nosotras que estamos viviendo en este momento final de la historia, en donde los sacerdotes verdaderos son contados con los dedos. Así que, con toda tranquilidad, debemos hacer el recurso habitual siempre a nuestro Dios, que está en el alma. Recuerden, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. El Señor ha querido darnos su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo haga morada en nosotros y nos traiga, junto con Él, la presencia del Padre y del Hijo. En Él haremos morada, dice el Señor. Tenemos que prestar atención a esta presencia de Dios en nuestra alma. Toda la Santísima Trinidad y toda la vida celeste está en nosotras. ¿Qué más queremos? Esa es nuestra morada habitual. La presencia del Señor en nuestra alma. Y la manifestación del Señor en todo lo que nos rodea, todo lo externo, el sacramento del momento presente. Recuerden esa preciosa enseñanza también que el Padre Cosade nos trae en ese magnífico Tratado de Santo Abandono. Todas las cosas están vivas en las manos de Dios. Y el Señor nos guía y se comunica con nosotras a través de todas las cosas. Todo, personas, situaciones, deberes concretos de cada momento, ante todo. Y todo lo que escapa de nuestra previsión, que el Señor lo permite, incluso nuestro día a día. Todo eso es la voluntad del Señor. Todo eso es la acción de Dios para con nosotras. Y ahí debemos prestar atención. En eso debemos estar habitualmente ocupadas. Y entonces sí, se producirá ese reposo del alma en Dios. En Él a quien nos hemos consagrado. No debe haber interferencia de ninguna criatura entre nuestro Dios y nuestra alma. Esa es la habitual comunicación que debemos tener. Queridas hermanas, hagamos acopio de estos avisos, meditémoslos, enseñémoslo a otras, sobre todo a las más jóvenes, para que estén atentas a su alma y a escuchar la palabra de Dios y dejarse conducir por Él. Y huir de todo aquello que genere dependencias indebidas. No. Somos esposas del Señor. Nos hemos entregado a Él y nadie debe interferir en esa habitual comunicación con nuestro Señor.
Vamos a dar ahora en el siguiente video una, una reflexión tomada de los profetas y de las homilías de algunos padres de la iglesia acerca de el deber que un verdadero sacerdote tiene en estos momentos con respecto a todas las almas, pero también con respecto a otras almas consagradas. Y desde ahora los pedimos a todas oración especial para que el Señor despierte las conciencias de muchos sacerdotes que todavía duermen. Vamos entonces al siguiente video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.